Partiendo la clase. Ok. Aquí no sé qué hago. Eso. Bien. Esta clase de antibióticos va a hacer mención a dos antibióticos importantes en la práctica clínica, especialmente vamos a ver de un tipo de pacientes más bien complejos, la vancomicina y las oxazolidinonas, donde tenemos en la práctica un solo también antibiótico. Vamos a partir por la vancomicina, que es un antibiótico que ustedes ven en pantalla, tiene una enorme estructura química. De hecho, cuando uno ve esta estructura, bueno, por un lado es un glucopéptido y por otro lado esta enorme estructura deja claro que su posibilidad de ser absorbido vía intestinal prácticamente cero. ¿M? Ahora, esta vancomicina en realidad tiene ya una larga historia de 60 años, un poquito más, que en algún momento se dejó de usar y después, como suele suceder, vuelven, ¿no es cierto?, a renacer el interés por estas sustancias que a veces quedan un poco olvidadas. Ahora, la razón del por qué volvió a usarse este glucopéptido es el hecho de que resultaba una alternativa muy útil, especialmente para los estafilococos resistentes. De manera que se reinstaló, digamos, en el sistema por ese motivo. Desde el punto de vista del mecanismo de acción, hay que acordarse, pero con toda claridad, que es muy parecido el mecanismo de acción a los beta-lactámicos que ya conocimos, ¿no es cierto? Pero no es exactamente el mismo. ¿M? Em, en realidad, si ustedes se recuerdan, los beta-lactámicos inhibían la transpeptidación. En este caso, la vancomicina inhibe la transglicosilación de los precursores del peptidoglucano. Entonces, em, hay una diferencia, ¿no es cierto?, que eh, ha resultado extraordinariamente interesante, considerando que el espectro de acción, ¿no es cierto?, está orientado especialmente a estos gérmenes, estas bacterias resistentes. Así es que esa es la primera diferencia y importante tenerla presente. Además, en el caso de la vancomicina, se ha visto, digamos, que para no todas las bacterias, pero para muchas de ellas también afecta la permeabilidad de la membrana y puede inhibir eh, parte de la síntesis del ARN bacteriano. De manera que de la suma total, ¿no es cierto?, de los mecanismos de acción, es fácil entender de que este tipo de antibióticos eh, se caracteriza entonces por tener un importante efecto bactericida y especialmente, les repito, para que no se les olvide, en orientado, digamos, a estos cuadros de infecciones complejas, especialmente intrahospitalarias. Del punto de vista cinético, la vancomicina se distribuye bien, en general, en todos los tejidos. O sea, lo que en antibióticos se llama penetración tisular, digamos, que es cuánto llega a los distintos tejidos. La vancomicina está bien calificada como un antibiótico que alcanza buenos niveles en la mayor parte de los tejidos, y eso entonces hace posible eh, u- indicarla, ¿no es cierto?, en distintos cuadros eh, clínicos, dependiendo de la localización de la infección. Del punto de vista cinético, otro hecho relevante y no
no, no es menor, digamos, es que eh, dado que la absorción oral es mínima, tendiente a cero por la estructura química que tiene, ha sido usada por vía oral, fíjense, para el manejo de infecciones intestinales, como un efecto tópico se podría llamar eso. Pero lo habitual es que la administración sea endovenosa. Y si se usa por la vía intramuscular, esto es un grave error porque es muy irritante y además genera normalmente necrosis en el sitio de inyección. Así que en realidad los pobres pacientes lo pasan mal si es que hay un error de ese tipo. También está el hecho de que tiene, digamos, una buena penetración tisular, que ya dijimos, ¿no es cierto? Una vida media que se puede prolongar mucho en cuanto el paciente tenga, digamos, compromiso de la función renal, y hay que considerar ese hecho porque la dosis, entonces, eh, en gran medida se ajusta a la función renal del paciente. Entonces, cuando se piensa, y así debiera ser, ¿no es cierto?, en usar vancomicina, no solo tenemos el diagnóstico, ¿no es cierto?, clínico, bacteriológico, etcétera, sino que también tenemos que tener evaluado cuál es la función renal de ese paciente y de acuerdo a ello, ¿no es cierto?, se van ajustando las dosis eh, con mayor, digamos, exactitud, de manera de no generar toxicidad. Hay que considerar, digamos, que la diálisis en general no la remueve, por lo tanto, si hay un error en la dosificación, en tema de, digamos, de más largo plazo, el poder eh, controlar, ¿no es cierto?, esa sobredosis. Entonces, los pacientes que van a ser beneficiados con vancomicina en general son pacientes que tengan una infección por cocáceas gram positivas, ¿no es cierto? Y especialmente resistentes. Enterococos, el Clostridium difficile, ¿no es cierto? Y ahora en estos últimos años, neumococos también resistentes, que ha sido, digamos, un tema preocupante en la medida que ha ido aumentando las estadísticas de este estreptococo, ¿no es cierto?, que complica obviamente, especialmente en pacientes niños pediátricos, y pues más cuando hay meningitis de por medio. Entonces, si la pregunta es cuáles son los pacientes, ¿no es cierto?, que están eh, para ser tratados con vancomicina, la verdad es que deben ser pacientes normalmente entonces con complicaciones intrahospitalarias que han sido intervenidos o tienen algún catéter, ¿no es cierto?, eh, para administración parenteral o han tenido, ¿no es cierto?, alguna intervención neuroquirúrgica, etcétera. Es decir, paciente que se complica en el ámbito hospitalario y se sospecha y posteriormente se va a confirmar, ¿no es cierto?, que puede ser un estafilococo resistente y en ese caso no cabe duda que es la vancomicina el antibiótico indicado. Otras indicaciones pueden ser cuestionadas. Ahora, ustedes en la medida que empiecen a ir a las prácticas hospitalarias se van a dar cuenta que en este hospital, por ser de alta complejidad y por el tipo de pacientes que se eh, tratan ahí, van a haber muchos pacientes con vancomicina. Y podría suceder perfectamente que esté, como sucede prácticamente en todo el país, y en esto hay incluso revisiones del tema por expertos, digamos, aquí mismo el chileno,
de que la vancomicina se ha puesto, digamos, como primera elección en muchos tratamientos que podría no ser. Y eso es un tema complejo, algo yo les comenté en la primera clase, porque se consumen más antibióticos, ¿no es cierto?, que lo que deberíamos indicar. Por lo tanto, hay que tener siempre presente que es una alternativa que tiene, digamos, eh, la obligación, nosotros, ustedes en el futuro como médicos, de cuidar, ¿ah? De que no se vaya a generar más encima una resistencia a este tipo de antibióticos. Y como ustedes ven aquí, em, estadísticas, ¿no es cierto?, de Estados Unidos, del CDC, em, bueno, ellos llevan muy controlado la aparición de cepas de estafilococos multiresistentes. Es decir, que en definitiva no hay ningún antibiótico que los controle. ¿M? Y ustedes ven que en general en los últimos años ha aumentado, ¿no es cierto? Y son tasas muy altas comparadas con 20 años atrás. ¿M? Esto es preocupante porque ya también aquí en Chile tenemos lamentablemente, pacientes en el que no hay antibiótico que pueda, ¿no es cierto?, eh, tratar una infección multiresistente. Em, lo mismo que recién les mencionado, ¿no es cierto?, para que les quede claro que son pacientes eh, normalmente postquirúrgicos o con alguna condición, ¿no es cierto?, médica de muy alta gravedad para que sea, ¿no es cierto?, claramente indicada la vancomicina, incluso profiláctica en alguna condición. La dosificación, ya les también se los adelanté, siempre en consideración, ¿no es cierto?, a la función renal. ¿M? Así vamos eh, detectando una falla renal. Acuérdense, son pacientes graves que normalmente van deteriorando por su misma condición de enfermedad, ¿no es cierto?, su función renal. Bueno, eh, se van haciendo los ajustes correspondientes. Se pueden también las dosificaciones se pueden ir controlando con niveles plasmáticos. Un nivel basal, es decir, previo, vamos a poner una dosis, y el pic, que es aproximadamente 1 o 2 horas después de la inyección, y se ve en qué niveles está fluctuando el nivel plasmático, y también existen entonces nomogramas para el manejo de este tipo de antibióticos. Aquí tienen un modelo, no sé, para que se lo aprendan en ningún caso, solo para que tengan claro, en el caso de la Clínica Mayo de Estados Unidos, ¿no es cierto?, Eh, un ajuste de dosificación en virtud del intervalo, ¿no es cierto? O sea, los mismos miligramos, pero se eh, amplía el intervalo entre dosis. Y así entonces, si inicialmente era cada 12 horas, puede llegar a ser en un paciente con insuficiencia renal crónica importante, ¿no es cierto?, cada 48 horas, una vez. Reacciones adversas a este antibiótico, sin duda va a depender básicamente si fuera uno hipersensible, pero también de la velocidad con que se administra. El clásico cuadro clínico relacionado a vancomicina ha sido, digamos, el síndrome del hombre rojo, ¿no es cierto? Que ustedes lo ven ahí en pantalla. em, Tiene, digamos, cara y cuello y la parte superior del tórax eh, vasodilatado, ¿no es cierto?, con eritema que puede estar asociado a prurito, digamos, y a veces hipotensión. Esto normalmente tiene que ver con la velocidad de administración endovenosa. Otras reacciones adversas son definidas básicamente
a nivel renal y oído, ¿m? Dependiendo de la dosis. Ya me han escuchado que todo esto se asocia, ¿no es cierto?, a la función renal, y así entonces si tenemos dosis elevadas, niveles tóxicos, obviamente esto va a alterar la función renal aún más y puede también afectar, ¿no es cierto?, el oído interno. De tal manera que eh, muy importante tener cuidados, que el paciente no reciba eventualmente otra medicación que pudiera tener el mismo riesgo, es decir, toxicidad renal o ótica. ¿M? Ahora, en general, la idea es, ¿no es cierto?, tener en memoria que cuando se usa vancomicina, y ustedes lo van a ver, como les dije, los pacientes sean monitorizados, digamos, con mucha frecuencia para ir tomando decisiones respecto al manejo, porque de otra manera obviamente vamos complicando al paciente. Si bien es cierto, estamos con la mejor intención de eliminar una infección, pero podemos complicar. También, que ya también les había dicho, ¿no es cierto? Hay gérmenes multiresistentes que pueden llegar, ¿no es cierto?, a dejar fuera, ¿no?, a la vancomicina. Habitualmente el mecanismo de resistencia más descrito para la vancomicina ha sido la modificación del sitio de unión, ¿no es cierto?, en este proceso que veíamos, del mecanismo de acción que veíamos al principio, donde ese terminal eh, alanina, digamos, se modifica y termina siendo inútil la vancomicina porque no se puede unir al receptor. Así entonces, esto es lo que ha sucedido, digamos, en todas partes del mundo, lamentablemente, y se puede llegar a perder el antibiótico por la resistencia. eh, y eso es sumamente grave porque muchas veces la vancomicina pasa a ser la última alternativa del paciente. Eso es con respecto a la vancomicina. Tema entonces importante, se usa, les repito, en determinados pacientes. Ojalá no se abuse de la vancomicina porque para eh, fines prácticos muchas veces la última alternativa que tiene un paciente de ser tratado. Y si eso se pierde por un mal manejo y se desarrolla resistencia, lamentablemente, ¿no es cierto?, la evolución del paciente está sentenciada. Respecto a las oxazolidinonas, esta es una molécula, como ustedes ven ahí arriba, bastante más simple y tiene un mecanismo de acción que en realidad es un inhibidor de síntesis proteica a nivel de el complejo ribosomal 70S. Y, perdón, 50 es leí mal. Y resulta que este sitio de unión o receptor es diferente a lo que ya ustedes vieron seguramente de cloranfenicol o glucosamina. Entonces, hay pequeñas diferencias, ¿no es cierto?, en este sentido y que pueden marcar eh, diferencias básicamente en el espectro o la intensidad del efecto. Yo mismo les dije que aquellos antibióticos que fueran usados, ¿no es cierto?, en nuestros pacientes, y estos antibióticos eh, tenían, ¿no es cierto?, un mecanismo de acción inhibidor de la síntesis proteica, prácticamente se definían como bacteriostáticos. Eso es verdad, pero con estas pequeñas diferencias del locus, en dónde se unen, ¿no es cierto?, y cómo paralizan, en este caso la síntesis proteica, pueden llegar a ser bactericidas para algunas bacterias. Y así entonces les da la calidad de ser diferente a los clásicos.
que ya ustedes deben haber visto conmigo. Entonces, es una importante diferencia. Uno dice, bueno, pero es uno más de los que ya conocemos. Sí, claro, inhibidor de la síntesis proteica, pero dada, digamos, esta pequeña diferencia, es importante porque puede llegar a ser bactericida. Y lo otro, digamos, es que son antibióticos en este caso que son más bien eh, tiempo, eh, tiempo, ¿cómo se dice eso? Dependientes, más que concentración dependiente. ¿Eso qué significa? Significa que un antibiótico, ¿no es cierto?, puede tener altas concentraciones para hacer su efecto, como pasa con los beta-lactámicos, o puede tener una concentración obviamente superior a la concentración mínima inhibitoria, pero lo que importa es que dure harto tiempo su efecto. Y acá, en este caso, el antibiótico que pertenece a esta familia, que es el linesolid, entonces se define como tiempo dependiente, porque su efecto, digamos, depende más que de la concentración, cuánto tiempo está, ¿no es cierto?, en, activo frente a la bacteria. Acá está el monito, digamos, para recordar dónde actúa el linesolid y cómo frena entonces el proceso. Desde el punto de vista cinético, es un fármaco que eh, tiene una biodisponibilidad oral prácticamente de un 100%. ¿M? De manera que se puede administrar por vía oral con toda seguridad. Y la concomitancia de alimentos no altera mayormente la absorción. Tiene un metabolismo hepático, ¿no es cierto? Y la vida media aproximadamente es del orden de 5 horas. ¿M? Ustedes se acuerdan, muchos otros antibióticos tienen vidas medias muy cortas, media hora, una hora, máximo dos, excepto la ceftriaxona que es más larga. Pero en este caso 5 horas es mucho, pensando en todo lo que es la familia de antibióticos. Por eso que eso dura mucho más tiempo en términos de efectivos, y de ahí la definición que yo les mencionaba, ¿no es cierto?, que son efectos tiempo dependientes. Se distribuye muy bien en tejidos y especialmente a nivel pulmonar, y especialmente también en tejidos blandos, ¿m? Que ha sido, estamos hablando piel, tegumento, etc. Estamos hablando entonces de una característica que también otros antibióticos no presentan. Entonces, se van, como ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, se van como diferenciando, son pequeñas, eh, digamos, diferencias, ¿no es cierto?, que pueden ayudarnos en su momento a decidir qué antibiótico es el más eh, útil para nuestros pacientes. Nuestro antibiótico, como le digo en particular, y que lo tenemos en uso en Chile, es el Linesolid, y es activo, como ustedes ven, a eh, gérmenes, a bacterias bastante comunes, e incluso, digamos, estafilococos resistentes, estreptococos, enterococos, también Corynebacterium, etc. De manera que eh, es su característica, ¿no es cierto? Es decir, lo que aporta es una buena llegada a tejido, especialmente tejido blando, etcétera, ¿no es cierto? Y más aún tiene un espectro de acción interesante porque puede ser una alternativa cuando otros antibióticos son resistentes. Y más si lo consideramos que es útil vía oral, tanto como inyectable. Además, ha formado parte de alternativas que se han probado para el tratamiento de la tuberculosis, ¿no? Que también eso es otro gran problema a nivel mundial, ¿cierto? La resistencia del Mycobacterium
a los antibióticos. Así que también ha formado parte el Linezolid de las alternativas eventuales. Em, Poco activo o inactivo en las bacterias gram negativas, ¿no es cierto? Y eso es importante de tener clarísimo. Las indicaciones clínicas de este antibiótico em, ha sido básicamente el tratamiento entonces de neumonias, incluso neumonias intrahospitalarias. Se ha tratado exitosamente muchas infecciones de piel y tejidos blandos, celulíticos, compromiso más profundo, etcétera, que puedan a veces ser entonces inicialmente tratados los pacientes vía inyectable, ¿no es cierto? Y posteriormente se facilita para un manejo ambulatorio eh, por la vía oral con un antibiótico como el linezolid. Em, También, ¿no es cierto?, reconociendo lo que recién revisábamos respecto a la vancomicina, cuando tenemos muchas dificultades para usar vancomicina en un paciente y tenemos eventualmente un estafilococo resistente involucrado en una infección de piel o tejidos blandos, ¿no es cierto? Bueno, efectivamente tenemos ahí la alternativa del linezolid, puesto que la excreción vía renal de este antibiótico indiscutiblemente no tiene nada que ver con la vancomicina y permitiría entonces el uso sin mayor problema. Así que en realidad, si de algo hay que acordarse del linezolid, es que es un antibiótico fundamentalmente de uso por vía oral, de un espectro de acción especialmente gram positivo y en situaciones más complejas. No es para que tratemos una amigdalitis, ¿no es cierto?, común y silvestre con linezolid. ¿Mm? Pero tenemos que tenerla como una alternativa, ¿no es cierto?, frente a estos cuadros infecciosos que pueden incluso ser beneficiados con la indicación de vancomicina, pero si hay condiciones adversas, como ya les mencionaba, puede ser una falla renal, ¿no es cierto? Bueno, tenemos la opción del linezolid como eh, a veces la alternativa. Ahí está lo que acabo de eh, eh, comentarles, ¿no es cierto? Que en general es un fármaco seguro, reacciones adversas, ¿no es cierto? Bueno, la intolerancia gastrointestinal, que es bastante frecuente en general para todos los antibióticos. Ustedes ya deben haber quizás tenido más de alguna experiencia personal con algunos antibióticos. Lo que sí es interesante de también recordar es que este antibiótico puede, en un porcentaje variable, 10 hasta un 20% de algunas series, ¿no es cierto?, pueden presentar alteraciones en el hemograma, ¿m? Especialmente de orden de trombocitopenia y también de anemia, relacionados al tratamiento, por supuesto. Así que eso hace necesario el, con el monitoreo entonces con hemograma. Em, Respecto al uso durante el embarazo, como todos los fármacos y como regla general, ¿no es cierto? Ya seguro que lo han escuchado más de una vez, todos los tratamientos, ¿no es cierto?, durante el embarazo deben ser evaluados en el contexto, ¿no es cierto?, de que está plenamente justificado asumir el riesgo. ¿M? Por muy seguro que aparezca el antibiótico, debe siempre plantearse la misma pregunta, si cabe o no cabe, ¿no es cierto?, usar el antibiótico en este caso y qué riesgos eventuales.
Em, no hay mayor información respecto al uso durante la lactancia, pero es una alternativa factible de manejar, como puede ser incluso, como les mencioné, como continuación de un tratamiento iniciado por vía inyectable, ¿no? Y eso de verdad, eh, de verdad que puede ser una alternativa de primer nivel. Precauciones, también se han descrito algunas curiosidades con respecto al uso del Linesolid, dado que desde el punto de vista metabólico em, es un inhibidor de la monoamino oxidasa, esta enzima, ¿no es cierto?, que eh, metaboliza las aminas biógenas, noradrenalina, eh, adrenalina y otras, ¿no es cierto? Por lo tanto, em, considerando que la tiramina y otras aminas pueden estar involucradas en algunos alimentos, bueno, exactamente conviene a veces tomar en consideración este dato, aunque obviamente puede ser eh, un riesgo bajo, pero en la medida que alimentos eh, como pastel, queso maduro, una cerveza de buena calidad, etcétera, em, puede tener tiramina. Bueno, la tiramina es una amina biógena que está en los alimentos, ¿sí? Y que al ser metabolizada, eh, bueno, no hay mayor riesgo, pero siempre y cuando exista la monoaminoxidasa activa. Si la inhibimos, eso va a generar, ¿no es cierto?, un hipertono simpático, adrenérgico, y eventualmente una crisis hipertensiva. Esa es casi una curiosidad, pero bien vale. Respecto a mecanismos de resistencia, lo que se ha descrito obviamente es una mutación en el sitio de unión de la bacteria, ¿no es cierto?, en el ribosoma, que puede ser cambiado, ¿no es cierto?, por la bacteria, y en esas condiciones, evidentemente, el Mesolid deja de ser efectivo. ¿Mm? O sea, no cabe duda que también tenemos alternativas de que la bacteria efectivamente se haga resistente a este tipo también de antibióticos más nuevos. Finalmente, quiero mencionarles que em, en la parte de arriba de este monitor están los nombres de antibióticos que ya casi todos los conocen ustedes, y abajo igual, y en, en la cinta del medio están los años, de 5 en 5 parece, claro. Lo interesante de este monito, y por eso se los traje a colación, es que cada antibiótico aparece arriba en la fecha que fue descubierto, y posteriormente el mismo color, la rayita, el color del antibiótico, aparece el año en que se describe la resistencia. ¿Mm? Entonces, ustedes ven, ¿no es cierto?, que primero aparece el antibiótico y pocos años después está descrita, ¿no es cierto?, la resistencia. Eso es muy complejo porque se van perdiendo, entre comillas, antibióticos. En el caso del Nimesolid, apareció el año 2000, es uno de los últimos antibióticos, y fíjense que antes del 2005, en realidad el 2003 específicamente, ya se publicaron los datos de
resistencia al lienzo. ¿Mm? Este es el cuadro en general, resumen de un proceso muy complejo que yo le he mencionado ya repetidamente, de cómo se van, ¿no es cierto?, alterando el efecto de los antibióticos e incluso, entre comillas, se van perdiendo antibióticos porque eh, los mecanismos de resistencia lo transforman en inútil. Y en esto obviamente hay un mecanismo de, de las bacterias, ¿no es cierto?, que puede ser incluso primario, pero también recuérdenlo que este es un mecanismo muy, muy relacionado al uso irresponsable, por decirlo así, a veces en forma descontrolada y mal indicado, etcétera, de los antibióticos. Y esto entonces nos genera progresivas, ¿no es cierto?, resistencias que se traduce en el hecho de que tengamos bacterias multiresistentes. Eso es todo. Si tienen alguna pregunta, ¿les quedó claro los dos antibióticos? Parece que sí. Parece que no. Ya, entonces, em, mañana vemos los últimos grupos de antibióticos que tenemos que revisar Doctor, a este nivel. Díganme si hay alguna que duda. no, respecto a la programación, en el calendario del módulo salía que terminábamos hoy día. No, yo tengo un calendario que me mandó el doctor Torres, que figura una clase con ustedes mañana a las 11 de la mañana. ¿De qué es esa clase, profe? Es de aminoglicosios y fluoroquinolonas. Sí, en la programación que tenemos nosotros, eso está para hoy día junto con la vancomicina. Sí. Ahí tírenle la oreja al doctor Torres. Pero a mí me Ya. tiene comprometido para mañana a las 11. Bueno, entonces nos veremos mañana a las 11. Entonces nos vemos mañana a las 11, los que puedan. ¿Mm?